lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y llegó el día para una clase más de escuela dominical. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Antes de empezar la clase les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración para darle gracias a Dios porque nos permitió un día más, porque llegó el día en que tanto esperamos para escuchar y aprender su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojitos y decimos así: amado Padre, gracias porque nos permitiste hoy despertar, porque nos permitiste llegar hasta este día. Te pedimos porque nos ayudes con estas redes sociales para que nos podamos conectar todos, oírte, aprender y saber qué es lo que quieres de nosotros. Te pido por nuestras maestras, te pido por todos los niños que quieran oír tu palabra, que puedan acceder a estas redes para oírte. Todo esto, Padre, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues comenzamos, es domingo, es una clase más de escuela dominical. Vamos, acompáñenme. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer, y podrás crecer, y podrás crecer. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Hemos estado aprendiendo en clases anteriores que la palabra de Dios encontramos la historia de la humanidad, incluyéndonos a ti y a mí, porque Dios es el que nos ha creado. También que la palabra de Dios es nuestro alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. También que la palabra de Dios es nuestro regocijo, porque el hacer su voluntad nos ha agradado. También que la palabra de Dios es nuestra sabiduría. Y también que la palabra de Dios es el instructivo para dirigirnos en la vida. Hoy vamos a aprender que la palabra de Dios es nuestra esperanza. ¿Qué es la esperanza? En la palabra del Señor tiene muchos significados. Esperanza es confiar, tener firmeza, tener fe en el Señor. Cuando oramos, le entregamos nuestras peticiones y le decimos a Dios que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Esperanza es esperar en Dios para que se haga su voluntad en nuestras vidas, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. En esta clase recordaremos una promesa que Dios nos ha dejado, la cual nos da esperanza para seguir adelante obedeciéndole y seguir esperando en Él. Y esta promesa es la vida eterna. Esta vida eterna que Dios nos ha dado está en su Hijo. El que tiene a su Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios en su corazón no tiene la vida. Por eso necesitas abrir tu corazón, pedir perdón a Dios por tus pecados y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Esa promesa de vida eterna es nuestra esperanza de que algún día estaremos viviendo con Él allá en el cielo por una eternidad. Es decir, que esta vida no tendrá fin. Estaremos con Él alabándole. El versículo de esta lección se encuentra en la primera carta que escribió Juan. Juan conoció a Jesús cuando él vivió aquí en la tierra. Juan fue su alumno, llegó a ser su amigo y amaba a Jesús. Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a Juan para que escribiera libros y cartas, en los cuales nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y nos habla sobre las enseñanzas de Jesús. Tomemos nuestra Biblia.
Recordemos que se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y el Nuevo Testamento, que consta de 27, entre libros y cartas. Juan escribió el libro del Evangelio según San Juan. También escribió primera, segunda y tercera epístola de Juan. Y el libro de Apocalipsis, que forman parte de nuestro Nuevo Testamento. Dios, por medio de estos libros y estas cartas que escribió Juan, nos manifiesta su incomparable amor, ya que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos a Primera de Juan 5:13a. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, el día que alguien te pregunte, ¿algún día irás al cielo?, ¿qué contestarías? Claro que sí iré, porque confío, mi esperanza está basada en las promesas de Dios. Digamos nuevamente nuestro versículo. Primera de Juan 5:13a. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Muy bien, ahora nuevamente vamos a decirlo abrazando una de nuestras piernas, la derecha. Y decimos, Primera de Juan 5:13a. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13a. Ahora vamos a abrazar nuestra pierna izquierda. Primera de Juan 5:13a. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13a. Ahora vamos a abrazar las dos. No es cierto. Sigue diciéndolo por favor en tu casita, para que te lo aprendas. Sigamos aprendiendo. ¿Recuerdas cómo la semana pasada vimos que no podemos saber lo que sucederá en el futuro, ni siquiera lo que sucederá en el minuto siguiente, mucho menos lo que seremos de grandes? Recuerda, la Biblia dice que Dios nos tiene preparado un futuro lleno de esperanza. Pero, ¿qué es esperanza? Esperanza es saber que las promesas de Dios se cumplirán. Es confiar en el futuro porque Dios está contigo. Y en el momento en el que Dios quiera, estaremos con Él en el reino de los cielos. Dios tiene un plan especial para tu vida. Esto no significa que todo lo que ocurra será bueno. Todavía hay pecado en el mundo. Mientras vivamos aquí, pueden ocurrir cosas malas o tristes. Recuerda que Dios te ama, te cuida y te ayudará en los momentos difíciles. Y después que hayas vivido tu vida en la tierra, la parte más maravillosa de tu futuro ocurrirá. Irás a vivir con Dios en el cielo para siempre. No podría haber mejor futuro que ese. Recuerdan que Juan, cuando era niño, se preguntaba cómo sería su vida. Él pensaba que sería pescador como su padre. Y así fue. Pero un día Juan estaba con un gran líder judío y le vio señalar a Jesús. Y en la Biblia nos dice en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios». Juan sabía que si quería que sus pecados fueran perdonados, debía matar a un cordero pequeño. Cuando el cordero inocente moría, representaba a la persona que Dios enviaría al mundo para recibir el castigo del pecado, en lugar de todos los pecadores. Jesús era el Cordero de Dios. Solo el Señor Jesús podía quitar el pecado del mundo entero. Cuando Juan supo quién era el Señor Jesús, decidió seguirle desde ese momento. El Señor Jesús quería enseñar a Juan y a otros que le siguieron cómo hablar a la gente acerca del camino al cielo. Esto era mucho mejor que pescar peces. Juan era pescador de hombres y debe de haber estado asombrado mientras aprendía más y más acerca del Señor Jesús.
Qué diferente estaba resultando su futuro comparado con lo que él había pensado. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, tu esperanza debe estar puesta en Dios, confiando en que Dios cumplirá sus promesas y que no nos fallará cuando lo necesitemos. Sobre todas las cosas sabemos que, gracias al sacrificio del Señor Jesús en la cruz, tenemos salvación y vida eterna. Estaremos con Él para siempre. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. N-U-E-V-A-S, buenas nuevas, buenas nuevas. ¿No les encanta la alabanza que nos aprendimos la semana pasada? A mí sí, porque me recuerda lo que hizo Juan. ¿Recuerdan? Juan era uno de los discípulos del Señor Jesucristo y pasó 3 años aprendiendo todo sobre el Señor Jesucristo. Y se hicieron tan amigos, tan unidos, que el Señor Jesucristo amaba a Juan. Pero un día debe de haber sido el más triste de la vida de Juan, porque el Señor Jesucristo fue aprendido. Es decir, unos hombres lo tomaron, lo escupieron, lo insultaron, le golpearon con un látigo, le pusieron una corona de espinas y lo colgaron en una cruz. Todo esto lo hicieron personas que no creían que el Señor Jesucristo era el Hijo perfecto de Dios. Pero ¿recuerdas quién sí lo sabía y lo creía? Exacto, Juan y su madre María. Y la Biblia nos dice en Juan 19:26 que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto quiere decir que Juan llevó a María a vivir a su casa. Los 3 días que siguieron deben de haber sido los más tristes para Juan, porque seguramente él pensó que todo se había acabado. Pero pronto llegaron las buenas noticias, es decir, que el Señor Jesucristo había resucitado. Él ya no estaba en esta tumba, él había vuelto a vivir. Y saben, Juan, después de esto, empezó a predicar, o sea, a llevar la buena noticia a todos lados. Él compartió el evangelio con muchas personas y seguramente tuvo días tristes, pero lo hacía feliz saber que estaba sirviendo a Dios. ¿Y tú? ¿Ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador del pecado? O, si ya lo recibiste, tú estás sirviendo a Dios, llevándoles a tus vecinos, a tus amigos, a todos tus familiares el evangelio, es decir, diciéndoles, hablándoles sobre lo que el Señor Jesucristo ha hecho. La semana pasada vimos cómo el malvado emperador romano Domiciano mandó capturar y encarcelar a Juan. ¿Recuerdas cómo se llamaba esa isla? Muy bien, se llamaba Patmos. Y esta se localiza en el mar Mediterráneo. ¿Qué había hecho Juan para que lo metieran a esa isla tan fea y rocosa? Exacto, compartió la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Él solo había contado a otros acerca del Señor Jesús. La vida en la isla de Patmos era cruel y difícil. Es probable que los guardias maltrataban y se burlaran de Juan a causa de su confianza en el Señor Jesús. Todo eso era tan injusto, pero Dios mostró a Juan exactamente cuál era su futuro en una visión maravillosa. Visión es tener una revelación en forma de sueño. Juan vio todo tan claro como si lo estuviera viviendo en ese momento. Apenas pudo esperar Juan para escribir todo eso en un libro llamado Apocalipsis.
Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Recuerdas qué es lo que está escrito en este libro? Exacto. En él está escrito la vida, la muerte, lo que ha hecho y lo que hará por nosotros el Señor Jesucristo. La Biblia dice que la visión que Dios dio a Juan mostraba al Señor Jesús vivo en el cielo, rodeado por muchos ángeles, millones de millones. En Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Recuerdas que mostró Dios a Juan que le ocurriría a todos aquellos que trataron injustamente a los seguidores de Jesús? Muy bien, serían castigados algún día. La palabra de Dios en Apocalipsis 6, 15, 17 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto quiere decir que Dios mostró a Juan que nuestro gran enemigo, Satanás, también llamado el diablo, será juzgado y lanzado al lago de fuego y azufre, como lo dice la Biblia en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos aquellos que han seguido a Satanás estarán con él. ¿Recuerdan que la semana pasada nos hablaron de una gran, enorme y maravillosa boda, donde el Señor Jesús iba a ser como el novio y sus seguidores como la novia? Y se nos iba a permitir vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Hola, ¿sí me ven? Como que se ve borroso, ¿verdad? Seguramente debe estar sucia mi cámara, la voy a limpiar. ¡Wow! Sí era eso, estaba sucia mi cámara. Ahora sí se ve limpio y resplandeciente. Esto me hace recordar cuando estemos en el cielo, vestidos de lino limpio y resplandeciente, a los seguidores, a los que siguen al Señor Jesús, a los que están sirviéndole, a ellos se les va a permitir vestir de lino. ¿Vieron la diferencia de lo sucio y que no se veía bien a lo limpio y que sí se ve bien? Hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿Esa historia dónde la encontramos? Sí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 7 al 9. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurado, los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Es verdad, lo dijo aquí, y es una promesa más, y esto nos da esperanza de que un día vamos a estar con Él en el cielo. El cielo, nuestro nuevo hogar, con muros brillantes con la gloria de Dios, las puertas de perlas gigantes y brillantes, y la calle de oro. Y lo mejor de todo es que no puede entrar ahí nada de pecado, ni nadie que haga cosas malas, ni diga mentiras. Si tú y yo somos hijos de Dios, vamos a gozar de esas bodas y vamos a participar y vamos a estar en el cielo. Antes de que llegue eso, tenemos que estar sirviéndole, sin preocuparnos qué pasará en el futuro, porque sabemos que Dios está con nosotros. Tú y yo, si seguimos al Señor Jesús, tenemos un futuro maravilloso. Estaremos listos y usaremos lino fino, limpio y resplandeciente. Es verdad, aquí viene en su palabra. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra.
y tenemos esperanza de que todas esas promesas se van a cumplir un día. Tener esperanza es saber que la promesa de Dios se cumplirá. Es confiar en el futuro porque Dios está conmigo y que el día que Él lo decida vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Hace días estaba platicando con una amiga que tiene una niña que está enferma. Está muy enferma y en el hospital le dijeron que podía morirse pronto. Pero, ¿sabes? Aún así, ella estaba muy contenta porque está segura que su niña tiene la vida eterna. Es decir, tiene una vida que nunca se acaba. Te estarás preguntando, ¿cómo es posible esto? Pues, trae pronto tu Biblia porque vamos a verlo en este momento. Quiero primero que abras tu Biblia en el primer libro del Antiguo Testamento, es decir, Génesis. Ya que estés en Génesis, vamos a leer el primer versículo del primer capítulo, es decir, Génesis 1:1. ¿Ya lo tienes? Acompáñame a leer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que Dios creó todo el mundo. Dios creó las plantas, creó los animales, te creó a ti y me creó a mí. Dios es creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Y sabes, Dios no solo hizo al mundo, sino que lo ama. ¿Y dónde dice eso? Pues abre tu Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Ya lo tienes? Y ahora vamos a buscar Juan 3:16, parte A. Esto quiere decir que en este momento solo leeremos hasta la coma. Pero, ¿dónde está Juan? ¿Recuerdas? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estamos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir brincando en las páginas y tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora busquemos el capítulo 3. Yo ya lo tengo. Y ahora busquemos en los números pequeños el versículo 16. Y recuerda, solo leeremos la parte A. Juan 3:16a. ¿Ya estás ahí? Vamos a leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera se refiere a que Dios nos ama de una manera muy especial. ¿Y por qué Dios nos puede amar así? Pues porque Dios es santo. Esto quiere decir que todas las cosas son buenas en Dios. Pero, ¿sabes? Hay algo con lo que Dios no puede estar. ¿Alguien me puede decir qué es? Exacto, el pecado. El pecado son todas esas cosas que hacemos, decimos, vemos y pensamos que no le gustan a Dios. Por ejemplo, cuando dices mentiras, cuando les contestas mal a tus papás o cuando golpeas a tus hermanos o tratas mal a tus amigos. El pecado tiene un castigo. Vamos a la Biblia para ver dónde está. Estamos en el libro de Juan. El siguiente libro es Hechos. Y seguimos brincando al libro que sigue. Este es el libro de Romanos. Ahora, en los números grandes, busquemos el número 6. Yo ya lo tengo. Ahora, busquemos el versículo 23. Es decir, Romanos 6:23. Y leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la paga del pecado es muerte. Recuerda, se refiere a la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, es decir, el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, ¿cómo es eso? Pues vamos a regresar a Juan 3:16 para que nos quede más claro. Estamos en Romanos, así que vamos hacia atrás y está el libro de Hechos. Y después está el libro de Juan. Y busquemos en los números grandes el 3 y en los números pequeños el número 16. ¿Recuerdas? Habíamos leído, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora vamos a leer lo que sigue, que dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda, el Hijo perfecto de Dios es el Señor Jesucristo, a quien un día tomaron, arrestaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en una cruz. Y él dio ahí su vida y toda su sangre para que tú pudieras tener el perdón de todos tus pecados. Pero recuerda algo muy importante, el Señor Jesucristo no se quedó en la cruz, sino que fue puesto en una tumba. Y a los 3 días, el Señor Jesucristo volvió a vivir. Es decir, resucitó. Y por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, hoy tú puedes tener el perdón de todos tus pecados. Y la Biblia es muy clara porque nos dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees que el Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó por ti, hoy puedes tener el perdón de todos tus pecados. Claro, si tú te arrepientes, es decir, quieres ya no volver a hacerlos, puedes recibir al Señor Jesucristo y con Él tener la vida eterna. Pero, ¿cómo le puedes hacer? Bueno, pues si quieres saber más, yo te pido que me escribas o le escribas a cualquiera de las maestras, te comuniques con ellas, ya sea por teléfono, por un mensaje, o le pidas a la persona que te envía estos videos que te comunique con alguna de nosotros para que te podamos decir cómo puedes recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y recibir el regalo de la vida eterna. Es nuestra última cápsula de los libros de la Biblia. Pero no se preocupen, vamos a dar un repaso de todos los libros porque ya los aprendimos. Pero el día de hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. Lo vamos a hacer cantando. Traten de seguirme. De todos modos, ustedes ya se lo saben de memoria. Cantemos todos juntos. Estos son los libros de la Biblia, 66 libros
Reyes, 1 y 2 de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther y Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros de la Biblia, 66 libros en total. Estos son los libros de la Biblia. Nuevo Testamento, 27 son: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Estos son los libros de la Biblia, 66 libros en total. Estos son los libros de la Biblia. Bienvenido a tu historia misionera. Hemos estado hablando de grandes misioneros como Amy Carmichael, María Slessor y John Peyton. Pero quiero que recuerdes que hay muchos misioneros en la actualidad que están trabajando para compartir el Evangelio. Por ejemplo, Rumi y Oscar. No te olvides estar orando por ellos. Y hoy quiero que conozcas a otros misioneros que hacen una gran labor en Oaxaca. ¿Estás listo para conocerlos? ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Me llamo Jonathan Córdoba y ella es mi esposa Jen. Vamos a compartirles hoy acerca de misiones. ¿Okay? Una de las cosas que vamos a compartir es cuándo y cómo tuvimos el llamado a ser misioneros. Yo recuerdo estar creciendo conociendo a muchos misioneros. Sabía la palabra, pero no sabía qué hacían. Después de muchos años, ya cuando tenía más o menos 16, 18 años, empecé a conocer un poco más específico de qué es lo que hacían. Me invitaron a ver qué es lo que hacían. Fui a ver y me gustó. Ahorita les voy a decir qué fue. Eso es como yo recibí el llamado de Dios para trabajar en algo que me gusta hacer. Por mi parte, yo amaba mucho los idiomas y otras culturas. Donde yo crecí tenía contacto con gente de muchos lugares y siempre me llamaba la atención. Entonces cuando escuché que había muchas personas en otras partes del mundo que no tenían la Biblia en su idioma, decidí que eso tal vez sería algo que podría hacer usando lo que Dios me había dado, el interés en gente de otras partes del mundo para servirle a Él. Entonces eso fue como sentí que Dios me llamó a las misiones. ¿Qué hacemos como misioneros? Bueno, el trabajo misionero puede ser muy variado, desde salir a evangelizar, tal vez usar habilidades que tienes o carreras al ministerio. Nosotros lo que hacemos es traducción bíblica, es decir, traducimos la Biblia a los idiomas que no tienen Biblia. ¿Saben que hay muchos idiomas y gente que todavía no tiene la Biblia en su idioma? La Biblia no nos llegó en español, la Biblia llegó en otros idiomas como hebreo y griego. Así que nosotros nos dedicamos a la traducción de la lengua zapoteca. Allí en el estado de Oaxaca es donde nosotros trabajamos para hacer la traducción de la Biblia. Y ahora vamos a compartir unas anécdotas de cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros. Una vez cuando yo estaba manejando para ir al pueblo,
pues era un poco difícil el camino porque estaba cerrado en un parte y el pueblo donde servimos está encima de una montaña, está muy empinado. Entonces el coche estaba subiendo y de repente había una curva y ya no pude dar la curva, me quedé atascada ahí. Entonces no sabía qué hacer, pero gracias a Dios, justo en ese momento venía mucha gente regresando de trabajar en el campo y ellos amarraron el coche a postes de concreto y me ayudaron a poder sacar el coche de ahí. Y fue un gran alivio y supe muy claramente que Dios me había cuidado. Otra experiencia para mí fue estando en el pueblo. Una vez hacía mucho calor y colgué, hacía calor en el día, pero en la noche era más o menos fresco. Así que había colgado mi chaleco en la pared. Agarré mi chaleco, me lo puse y no me di cuenta que había un alacrán ahí. Ese alacrán me picó en esta parte de mi cuerpo. ¡Wow! Dolió y aun cuando no había tantos recursos médicos para ir, pude ir a la clínica, me pidieron poner algo para mitigar un poco el dolor, pero gracias a Dios no hubo más complicaciones, porque si no tenía que haber manejado muchas horas para llegar a otro doctor. Ahí pude ver que Dios me cuidaba y Dios ha seguido mostrando en otras ocasiones que tiene cuidado de mí cuando estoy por allá. Y por último, solo queríamos darles un pequeño mensaje. Como mencionamos, Dios nos ha dado ciertas características a cada uno, habilidades que nosotros necesitamos encontrar. Así que tú necesitas encontrar qué habilidades Dios te ha dado y cómo puedes usarlas para compartir con otros de Cristo. Cada uno es diferente, cada uno va a ser diferente su forma de servir, pero tú tienes que buscar qué es y cómo es que Dios te ha hecho para que tú puedas también darle honor a Él en todo lo que tú hagas. Y yo los animo a recordar que si Dios te pide hacer algo, Él siempre te va a dar todo lo necesario para hacerlo. Las habilidades, pues el dinero, todo lo que necesitas. Aun si no lo tienes ahorita, Dios te lo va a dar para poder servirle como Él quiere. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿A poco no es sorprendente lo que han hecho John y Jen allá en Oaxaca? Llevarles a todos la Biblia en zapoteco. ¿Y tú? ¿Has pensado en algún momento en servir a Jesucristo o llevar el Evangelio a otros lugares? No te pierdas tu próxima historia misionera. Jesús conmigo va, no me dejará, me da su fuerza para hablar, seré un testigo para Él, el Espíritu Santo vive en mí. Para esta manualidad vamos a hacer una televisión con las imágenes que les enviamos PDF en la clase pasada. Lo primero que vamos a realizar es colorear las imágenes. Luego mediremos las imágenes y las centraremos a una distancia de 14 centímetros para recortar. Ya recortadas las imágenes las vamos a unir con pegamento de barra, como se muestra a continuación. Lo vas pegando, pero debes de ir uniendo una hoja con otra. A continuación vamos a medir el palito y lo dividimos a la mitad con tijeras para que queden dos. Ahora vamos a trabajar con la caja y vamos a colocar una hoja encima y la vamos a recortar del mismo tamaño del dibujo. Recuerda que son 14 centímetros. Puedes pedirle ayuda a tus papás en este paso. Ahora debe de haber una distancia entre 2 centímetros para poder perforar un hoyito para poder meter el palito. Debe de ser una perforación en cada extremo para poder meter los dos palitos. Ahora con el cartón que te sobró cuando recortaste encima de la hoja blanca, calcula 2 centímetros y haz una tira larga, así como la de la derecha, y después la recortas dependiendo de los palitos. Las tiras que debes de recortar te deben de quedar así. Ahora con silicón, con ayuda de tus papás, pueden ir pegando los cartoncitos que acabamos de recortar alrededor de los palitos.
Ahora, una vez teniendo esos pasos, puedes decorar tu caja como tú quieras. Por último, la hoja blanca con la que pusimos enfrente de la caja, la vamos a recortar a la mitad y la vamos a ocupar poniendo cada mitad en cada extremo. Si tú ya hiciste la televisión en clases pasadas, puedes continuar pegando esta línea del tiempo en la que ya tenías. Ahora tenemos que pegar cada palito por fuera e irlo enrollando, como se muestra a continuación en el video. Después de terminar de enrollarlo de cada extremo, ahora lo pondremos en la televisión y nos queda así. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Y podrás crecer. Y podrás crecer. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día y podrás crecer. Por hoy la clase ha terminado. Agradecemos a todos los maestros que han estado con nosotros durante este trimestre. La próxima semana iniciamos con un nuevo material que se llama Amando como Dios indica. Así que acompáñenme a hacer una oración de final, inclinando su rostro y cerrando sus ojitos. Mi Dios, muchísimas gracias porque nos permites aprender un día más de ti, Señor, conocerte y amarte cada día. Gracias porque pones en el corazón de los maestros el querer enseñar, Señor, y también en el corazón de los niños que se conectan, el querer aprender. Te agradezco por esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos y al rato nos conectamos por Zoom. Bye.